En 1917, Dobereiner elaboró un documento que mostraba una relación entre la masa atómica de ciertos elementos y sus propiedades. Destaca la existencia de similitudes entre elementos agrupados en tríos que le denomina tríadas. Las tríadas del cloro, del bromo y del yodo es un ejemplo. Pone una evidencia que la masa de uno de los tres elementos de la tríada es intermediaria entre los otros dos. En 1850 se contaba con unas 20 tríadas para llegar a una primera clasificación coherente. En 1862, el francés Jean Curtis propone en evidencia una cierta periodicidad entre los elementos de la tabla en 1864, también con un inglés llamado Newlands enuncia la ley de las octavas. Las propiedades se repartían cada 8 elementos, pero esta ley no puede aplicarse a los elementos más allá del calcio. Aunque esta clasificación resulta insuficiente, la tabla periódica comienza a ser diseñada. En 1869, el alemán Meyer pone en evidencia una cierta periodicidad en el volumen atómico. Los elementos similares tienen un volumen atómico similar en relación con los otros elementos. Los metales alcalinos tienen, por ejemplo, un volumen atómico importante simultáneamente con el ruso Mendeleev. Presenta una primera versión de la tabla periódica en 1869. Esta tabla fue la primera presentación coherente de las semejanzas de los elementos. Los elementos se clasifican según sus masas atómicas, viniéndose a aparecer una periodicidad en lo que concierne en ciertas propiedades de los elementos. La primera tabla contenía 63 elementos. Los grupos y periodos. El sistema periódico consta de filas, líneas horizontales llamadas periodos y de columnas, líneas verticales llamadas grupos. Los elementos conocidos hasta el momento se organizan en 7 periodos y 18 grupos. Tenemos 8 grupos largos y 10 cortos. También nos encontramos con 2 filas que habitualmente se colocan fuera de la tabla periódica, las denominadas tierras raras o metales de transición externa. Por propiedades de esos elementos deberían estar en la y en la AC. Cada una de las filas en uno de ellos. Por dicho motivo, los elementos que tienen propiedades similares al tanto se le denominan lantínidos, primera de las dos filas, y los otros la segunda de las dos filas, con propiedades parecidas al actínido. Metales, no metales y gases nobles. Una primera clasificación de la tabla es entre metales, no metales y gases nobles. La mayor parte de los elementos de la tabla periódica son no metales. Los no metales en la columna de los gases nobles. Podrás saber si un elemento determinado es metal, no metal o gas noble. No metal o gas noble por haberlo estudiado, metal por exclusión. Este es el conocimiento que resulta de importancia en la predicación del tipo de enlace entre átomos. Los tipos de elementos. Los metales los solemos clasificar de la siguiente forma. Metales reactivos. Se denomina así a los elementos de las dos primeras columnas. Alcalinos y alcalinoterrios, al ser los metales más reactivos por regla general. Metales de transición. Son los elementos que se encuentran entre las columnas largas. Tenemos los de transición interna, grupos cortos y transición externa o tierras raras, lantánidos y actínidos. Otros metales son los que se encuentran en el resto del grupo largos. Algunos de ellos tienen propiedades de no metal en determinadas circunstancias. Los no metales, algunos de los cuales los que se encuentran cerca de la línea de separación metal-no metal, tienen un comportamiento metálico en determinadas circunstancias. Los gases nobles o gases inherentes. Algunas de las propiedades de los metales son que son buenos conductores de electricidad, son buenos conductores de calor, son resistentes y duros, son brillantes cuando se frotan y al corte, son maleables, son dúctiles, se producen sonidos característicos, tienen altos puntos de fusión y ebullición y poseen elevadas densidades, entre otros. Metales son malos conductores de electricidad, malos conductores de calor, son poco resistentes y se desgastan con facilidad, no reflejan la luz como los metales, no tienen el denominado brillo metálico, son frágiles, tienen baja densidad y no son atraídos por los imanes.
La electronegatividad, por tanto, se define como una medida relativa a la capacidad de atracción que ejerce un átomo sobre los electrones de valencia cuando forman parte de un enlace químico. Cuando dos átomos de los elementos diferentes interaccionan entre sí, siempre habrá uno que ejerza mayor atracción sobre los electrones de valencia que el otro, es decir, siempre hay uno más electronegativo que el otro. La energía de ionización es la energía que hay que suministrar a un átomo neutro, gaseoso y en estado fundamental para arrancarle el electrón más externo, que está más débilmente retenido, y convertirlo en un catión monopositivo gaseoso. Esta tabla periódica de la RSC tiene como característica interesante que muestra los elementos químicos en diversos colores a medida que se va haciendo variar la temperatura: azul, claro, oscuro y verde. Simbolizan sólido, líquido y gaseoso, respectivamente. También hay unos cuantos en gris por desconocidos. En química, la configuración electrónica indica la manera en la cual los electrones se estructuran, comunican u organizan en átomo de acuerdo con el modelo de capas electrónicas, en el cual las funciones de ondas del sistema se expresan como un producto de orbitales. Valores, llamados números cuánticos. Estos números proporcionan una mejor característica de los electrones. Número cuántico principal n, número cuántico secundario L, número cuántico magnético m y número cuántico spin s.